Ya Hello. llegamos a Puebla. A Puebla, York. Yo estaba en Europa hace 2 días y ahora estoy en Puebla. Y yo estaba en la casa con 2 perros y ya estoy en Puebla. ¿A qué venimos? Cuéntales. Venimos porque voy a hacer una carrera de bicicleta del Tour de Francia aquí en Pueblita. Pues ya, entonces vamos a recoger el kit y ya Y les a voy a pasear mostrar. por aquí, Y por la pasear zona. por aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Emocionado? ¿Nervioso? Nervioso, la neta. ¿Sí? Un poquito, sí. Pero lo A vas ver a qué lograr. pasa. Sí, Aquí seguro, vamos a pero estar echando porras. Venimos con mi papá y con mi hermana. con toda la familia. A ver. ¿Cómo se dice le tapé? Le tapé. Ah, sí, Tour de France. Ah, Le tapé, Tour de France. Le tapé. Le Le tapé. Le Vamos tapé a el recoger baño. el kit del Brent. Gracias. Gracias. Ay, a ver, tengo que tomar una foto aquí. A ver, párate ahí. Ok, ahora, ¿hacia dónde vamos? Allá. Allá. Vamos por aquí primero y luego veamos. Sí, vamos por el kit, es lo primordial, esposo. Ay, miren, qué fresa esto, Tienen 1014. cámaras, todo. Ahí va mi esposito por su primer kit, su primer carrera. Qué orgullo, vaya. Amix, yo estaba en Europa y yo armé mi viaje para regresar y poder ver a mi esposo en su primer carrera de bici. No saben lo mucho que ha entrenado este hombre y lo mucho que me ha estresado por salir a entrenar. Pues sí. Ah, va, gracias. ¿Qué te dijeron? Es de distancia corta y ese es mi kit por aquí. Aquí. Ah, ¿no tienes tu kit? Es aquí. Hace mucho calor, me dijiste que iba a ser 20 grados. Sí. Son 25. Hace mucho calor, ¿verdad? A ver, ¿qué te dieron? Me Enséñanos. dieron este bolsita bien bonita con una botella. Está padre, ¿no? Un par de calcetas. Para mí, no, yo creo que dicen- me quedan para correr. No dice nada, pero son calcetas chidas. Me dieron una cosa que me dice el recorrido, que puedes pegar tu bici. Un jersey. Bien chido, Ah, sí está padre. Está padre, ¿no? Está chido, ¿no? Huele nuevo. La última cosa son mis números. Mira. No sé, creo que ese es para mi espalda. Y esta para la bici. ¿Y cuánto te costó la inscripción, esposo? 2,000 pesos. Muy bien. Y ya. Pues qué chido, me gusta la jersey, ¿no? Está muy A padre. ver. Ay, oigan, que el Breno me vaya a salir con que se quiere comprar algo, porque según él, la bici era el deporte más barato de la vida. Según y mis ya quiero amigos. ver cuánto cuesta ahorita aquí los jerseys y los zapatos. Ay. Contexto. Cuando Breno entró al mundo de la bicicleta fue porque unos amigos le dijeron, no manches, bro, ya métete. Mira, neta, no vas a gastar casi en nada, solo vas a comprar la bici, unos zapatos y ya con eso la tienes. O sea, es el mejor deporte de la vida y se lo pintaron así muy barato y muy bonito. Y el Breno llega y me dice, oye, mira que me dicen, que me invitan, que me motivan. Y yo, pues órale, si quieres, dale, mana. El deporte más caro de la vida. Primero empezó con necesitar unos zapatos, bueno, luego que el casco, pues bueno, por seguridad. Y luego el Bren dijo que ya necesitaba que los outfits, ¿no? Que porque un pantalón que para no lastimarse, órale. Y luego que su camisa que para no sé qué, órale. Y luego que el bidón, y luego que y que el otro, no, mano. O sea, hemos gastado en esto de la bici mucho dinero. ¿Qué viste? ¿Qué? ¿Qué viste? No sé, es como lubricantes. ¿Y me sacas una foto? Claro. Hola, buenas. Sí, firma. Pues sí, pues va, pues sí, gracias. ¿Qué vas a ponerle? I love my wife. Sí, voy a firmar.
El Bren está firmando aquí la pared, véanlo. Ay. Brendan, I love my wife. Oh my gosh. A ver. Gracias. Ah. Sí está padre. Dice el Bren que se va a ver como chorizo. Pues sí, chorizoto. Ah. ¿Sí me sacas mi foto? Claro. Esta tarde ya precisará que es el Latino de México. Gracias. Descubre todos los atractivos que tenemos. ¿Qué fue eso? 5 de la mañana. Este es la larga. Los Corrales. La corta va Marco hasta aquí continúa y regresa. en la cabina. ¿Cuántos kilómetros vas a hacer? 83. ¿Y la larga? 120 creo. ¡Hala! Yo no sé larga. Mira esos cascos. ¿Y esos para qué son? Para como contra el reloj lo utilizan. Oh, mira, es el gorro que tiene Lady Mari. Ay, sí, es el corro que nos trajeron unos amigos, ¿no? ¿Será que nos van a tirar cosas a nosotros cuando estemos ahí esperando? Ojalá. Ay, ahí están los lentes fresones. Esta marca es colombiana, está chido. Las calcetas. Suárez, sí. Ropa. ¿Esta marca qué? Es colombiana, está chida. Ah, ¿sí? ¿Y las calcetas me sirven para correr? Ay, Oye, mi amor, ¿quieres ver esto? Quiero ver aquí. Say hello. Sí, ya estoy emocionado. Estaba medio nervioso antes. Mira, para bebés, para nuestro futuro Ah, hijo. mira este Peanuts. Oh. Y Pero no parece tiene- que está cocido. Pero no tiene precio, pues significa que es caro. Eso sí está Ah, bonita. está más bonita la que tú tienes ahorita. Pero también está bonita. Era México. Recuerden, el día de mañana en punto de las 5 de la mañana. El breve dijo que no iba a hacer calor y hace mucho calor. ¿Qué pasó, Dani? Hace mucho calor. Ah, está derritiendo. ¿Y España qué tal? Muy bonito y no hacía tanto calor como aquí. ¿Neta? Estamos aquí en el Tour de Francia con mi esposa que está muriendo de calor. Mira esa oreja. Y de sueño. Y de mucho de sueño. sueño. Pero yo me siento bien. Pues vamos a correr esa carrera mañana. Bien fino. ¿Cómo te sientes? Cansada. Bien posteadora. Posteado. Posteadora. Mira, hay una fuente aquí. A ver, mete los pies. Siglo Mete tus pies. 18. Mete los tuyos, ¿por qué? A ver qué dice. La motolinía. Mira. La colonia española a la ciudad de Puebla con motivo del primer centenario. La colonia. Sí, sí, se ve bonito. Fren. Que no te atropellan. Rojo. No es tan rojo. Yo me fui de España, pero España no salió de mí. Sigue siguiendo. Sí, o sea, estamos en el Parque Güey de Barcelona, Puebla. Sí, pero mira también arriba. Literal, ¿no? Mira. Ni han salido de España, siguen igual. Seguimos en España, es una señal. ¿Dónde están las frutas? A ver si hay frutas. O sea, venimos de Veracruz a Puebla para comer en la parroquia de Veracruz. Pues porque es bueno. Creo que ellos ganaron en comida. Creo que vas tú solo primero, ¿no? Está desinflada tu llanta. Atrás. Ok, les voy a hacer el room tour de nuestra habitación de hotel aquí en Puebla. Nos estamos quedando en un hotel que se llama Comfort Inn. Yo sé que les gusta ver así las habitaciones, entonces aquí va. A ver, voy a voltear la cámara. Esta es la entrada. Aquí tenemos un bañirri. Ok, bastante decente, un baño. La regadera. Un espejo para verme el ovni. Y
Ok, no hay mucho que enseñar, la verdad. Una tele, aquí está Bren, está arreglando un ponche, se ponchó la llanta en el camino, no sabemos por qué ni cómo. Lo bueno es que viene equipado, ¿verdad, mi amor? Así. Cosas que pueden pasar, se te poncha la llanta. Manches. Oh, toca soportar a Mix. Yo creo que ahorita vamos a salir a caminar un ratito después de que Bren pase al baño y arregle su ponche. Y ya, o sea, vamos a regresar supongo que temprano al hotel porque mañana tiene que estar creo que a las 5 de la mañana o algo por el estilo allá. Entonces, toca desvelarnos. Lo bueno es que yo no voy a sentir tanto la desvelada porque para mí las 5 de la mañana aquí iban a ser casi las tarde allá en Europa. Entonces ya tengo como que el jet lag y pues yo voy a estar bien fresca, ¿verdad? Según. Bren el mecánico le dicen. Ya el bici listo. Qué hermoso se ve. Oigan, mira el balcón. ¡Hala! Oye, vamos a salir a caminar y adivina que está lloviendo, o sea, Sí. primero se le poncha la llanta, luego empieza a llover. Pues según mi esposo vamos a la tienda. ¿Pero dónde está la tienda? No sé dónde está la tienda, o sea, Pues su idea ir a la tienda y no sé dónde a vamos. ver, Ahí hay uno K. Hay un Special K. Se ve bonito así, recién llovido, Aquí donde es donde vamos a salir mañana. oye, qué día, o sea, de que se le poncha la llanta al Bren. O sea, le decía a Bren, ¿cómo se te poncha la llanta? O sea, la llanta está todo el tiempo súper rápido, en terrenos raros, la subes a una camioneta y se poncha. Yo no sé qué tenía mis suegros en esta camioneta, pero se me hace que plantaron un tornillo o algo así, un vidrio mi suegra, Para que no anduvieras, ¿no? para que no anduvieras y no pongo y que cuido mi vida. Pero bueno, o sea, y salimos para caminar y estaba Empezó a lloviendo. llover. Y nosotros Y dijimos, 5 minutos después, así. ya no está Así, lloviendo. ya no. Pero bueno. Explíquenme. Pues no manches, no van a creer lo que acaba de pasar. Salimos por agua, todo eso. Mi esposa se me acompañó. Y pues yo, o sea, antes de correr o rodear como plátano, pues fuimos a buscarnos. Y no, hay un mercadito por allá. Fuimos caminando y entramos al mercado. Primer error, fuimos a la primer puesta. A ver, o sea, yo estaba cansada y dije, no voy a perder mi tiempo buscando un plátano, o sea, Y pues como agarramos, ¿muestras los plátanos que tienes? 3 plátanos así. Sí son chiquitos. grandotes, no son tan... No son tan grandes. Son o gordas, sea. son gordas. Pero bueno, nos dicen, y mi esposa, yo no he dicho nada todavía. Mi esposa dice, ¿cuánto cuestan? 15. Y yo O pensé, sea, 5 pesos por plátano. plátano. O sea, yo pensé, a ver, en mi rancho, o sea, eso me cuesta máximo 8 pesos. Y o te sea, los pesan. Y te los pesan. O sea, Así me los pesó. Los vio la cara de gringos. Y luego ni se lo pesó ni nada. Y yo pensé, me da ganas de ir a otro puesto. Pero pensé, ¿qué voy a hacer? Pero ya tenemos esos plátanos. No voy a decir más caros de la vida porque los he pagado mucho más caro en Gringolandia. Pero de México sí. Pero Seguramente. bueno, o sea, Puebla no está queriendo mucho, No. oye. O sea, de que todo lo que ha pasado en menos de 4 horas. Ahora sí, o sea, pues bueno. Esperamos creo ahora que vamos a regresar al hotel y a dejarle esto a mi familia y a guardar las cosas y vamos a salir. Otra vez. Espero que no esté Que lloviendo. no se cuando vuelva a salga. llover, no manches. Literal, estuvimos 5 minutos dentro del hotel, salimos y ya había dejado Ya, de llover. llover. Ya he dejado por como 20 minutos. Pero bueno, vamos a ver qué tranza mi panza. No sé qué no he dicho, pero sí. ¿Qué tranza mi panza? ¿Qué tranza mi panza? Bueno, y inventaste un nuevo dicho, ¿no? Mm. Yo sé, ya me resigné a que piensen que soy gringa y que me desprecio gringo y salsa. Ya se deprimió. Es O sea, que ya, o sea, es que me dice, no es que me Tú trajo la también, mi bolsa. amor. Y le digo, Es no, tú también, o sea. Es que ya, o sea, la verdad, a ver, siempre que estoy con Bren me hablan en inglés porque piensan que ¿cuándo soy te.? gringa. No A ver, siempre. muchas veces me han A hablado. algunas veces, no Por manches. eso, pero lo que voy es que es por cómo nos vemos, o sea, A de mí que nunca tu me lado hablan inglés, puro sí paso, español. ay, ya, Puro tú español, Ay, papi. sí, tú bien mexicano, ajá. Puro español, papi. No, pero le digo, o sea, la neta es que es bien triste y si algún día tenemos un hijo, no manches, o sea, va a ser peor
O sea, ya mejor me resigno al precio gringo, al impuesto gringo y todo eso. O sea, Daddy, I want a banana. Y la señora va a pensar, pues ya, 10 pesos por banana. Ay. pero ¿quién me manda? Pero Yo bueno, me o sea, no voy a quejar, o sea, no manches, 15 pesos es menos de $1. No me voy a quejar Pero- media hora. pero- Chingada madre, ¿por pero- qué me cobran? Pero solo era como ya veo tu juego, o sea, ya veo tu juego. O sea, tal vez si son de pueblo nos dicen Cuidado, si es el precio real o no, pero bueno, 5 ¿Quieres pesos de Puebla? plátano. Cuéntanos cuánto te cuesta el plátano. Yo solo espero que cuando sea mamá tenga un core power. Ya tienes un cuerpo. No, pero cuando sea mamá. O sea, Sí, pues, algo dice que cuando me embarace me voy a engordar. Me vas a querer engordar. Claro. Pues después de haber hecho la despensa decidimos aprovechar que todavía no estaba lloviendo y nos fuimos a explorar el centro de Puebla. Era mi segunda vez en Puebla y algo que me encanta del centro es que mantiene mucho de la arquitectura española original, pero con toque mexicano, con todos los colores. Y mire ese cochecito bien viejito, pero la verdad, o sea, es bien bonito el centro, con todos los colores pasteles, la iglesia original en el centro, o sea, muy pintoresco. Ya está grabando. ¿Qué tal estos pasos? Ya saben, tu servidor, el Senpasuchi, sabe mover esas caderas. Pero bueno, el centro estaba bien decorado, bien bonito por las fiestas patrias con luces y todo el show. Me quedo impactado. ¡Qué linda! ¡Qué chula! Es Puebla. Bueno, nos venimos a cenar una pizza para que Bren tenga suficientes calorías, carbohidratos que quemar mañana. Así que quiero ver esta pancita crecer ahorita. Pues nada amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que lo hayan gustado. Estén pendientes por el próximo video, por favor, porque viene lo bueno. Es el día de la carrera y les mostraremos a Ruta cómo lo viví y todo sobre ella. Y como siempre, suscríbanse por favor y danos like. Hasta la próxima.